El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que él pasaba, era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo, entonces dijo: llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, porque él te llama. Y el ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Este episodio en la vida de nuestro Señor Jesús es uno de los episodios que a mí más me gusta, porque demuestra la fe grande, una fe agonizante también, en el corazón de este hombre Bartimeo. Él ya había escuchado cabalmente que Jesús había hecho muchos milagros, sanando a los enfermos, curando a las personas atribuladas por tantas enfermedades. Pero cuando se enteró que Jesús se acercaba donde él estaba, entonces tuvo un impulso fuerte de gritar a Jesús: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y después lo gritó otra vez más fuerte, como dice este Evangelio. Y entonces Jesús dice a sus alrededores: llámenlo. Y cuando le dicen a Bartimeo que Jesús lo está llamando, entonces él se puso a pie, saltó, como dice la Escritura, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Y Jesús lo sanó. Vete, tu fe te ha salvado. Amados hermanos, en muchos casos también nosotros somos muy parecidos a este Bartimeo. También tenemos nosotros mucha ceguera en nuestra vida. A veces el Dios nuestro, querido como es, nos está hablando, y nosotros, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de confianza en el poder de Dios en nuestra vida, no lo escuchamos, no lo vemos con los ojos de nuestro espíritu. En muchos casos, como repito, también nosotros espiritualmente estamos ciegos. Y sin embargo sabemos que Dios nos ama entrañablemente, nos quiere levantar del fango de nuestros pecados y de nuestras angustias, y nos quiere regalar para siempre la vida eterna y la felicidad aquí mismo en esta tierra. Esto no quiere decir que no tendremos dificultades.
Jesús mismo, nuestro Maestro, tuvo muchas dificultades en la vida. Démonos cuenta que cuando Jesús estaba predicando por 3 años y medio, no tenía casa realmente propia. Desde luego no tenía dinero, no tenía casi ni ropa, solo andaba con la mudada que tenía puesta. Y sin embargo, después de las dificultades de la oposición de los fariseos, de los saduceos, de los sacerdotes, los insultos de las personas, las críticas, todo lo que decían contra él, Jesús tenía una gran serenidad por dentro, porque él estaba cumpliendo la voluntad de Dios en su vida. Tenía dificultades, sufría contrariedades, pero él seguía adelante con paz interior, porque él sí veía a Dios su Padre, lo sentía, porque él tenía una fe fuerte, una confianza profunda como un ser humano que era, por su naturaleza humana, nunca negando, ¿verdad?, que Jesús también es Dios y su persona es divina. Pero por parte de su naturaleza humana tuvo que luchar Jesús contra tantas dificultades y nunca se rindió, siempre se mantuvo fiel a la voz de Dios en su espíritu. Y Dios también requiere esto de nosotros, que a pesar de las dificultades, las contrariedades, las pequeñas o grandes cruces que tenemos que enfrentar en nuestra vida, que también tenemos que permanecernos fiel al Señor como Él fue fiel con su Padre. Tendremos naturalmente muchos obstáculos en la vida, es parte de nuestra vida, como repito, Él es el Maestro y nosotros sus discípulos tenemos que caminar este mismo camino hacia el Calvario. Tendremos dificultades tal vez económicos, tendremos dificultades de salud, tendremos dificultades morales tal vez, pero no podemos perder confianza en el Dios que siempre nos quiere y que nunca jamás nos dejará desamparados. Él siempre nos acompañará a lo largo de nuestra vida. Aunque todos nuestros amigos aquí en esta tierra, aunque nuestros propios familiares no nos entienden o nos abandonan, Dios nunca nos abandonará a nosotros, porque Él es nuestro Padre eterno. Jesús es nuestro Salvador y a través del sacramento del bautismo nosotros somos templos de su Espíritu. Por eso, amados hermanos, en esta misa pidámosle a Dios que nos dé una fe fuerte, que nos dé la oportunidad de verlo con los ojos de nuestro espíritu, sentir a Jesús en nuestra vida, a pesar que no lo podemos tocar con nuestras manos, ni ver con nuestros ojos carnales, pero sí podemos sentirlo si tenemos una fe, una confianza que nada puede arrancar de nuestro espíritu, esa plena confianza que Dios está siempre con nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que hacer 3 cosas necesarias. Primero, tenemos que rezar mucho a nuestro Señor. Tenemos que frecuentar también el sacramento de la penitencia, que muchos de nosotros no acudimos a la confesión. Tenemos que acudir a esa confesión por lo menos cada 2 meses, para que podamos sentir la frescura del perdón de Dios en nuestra vida. Tenemos que orar con nuestro Señor cada día, no una vez en cuando. Y después, segundo, tenemos que leer, como sigo repitiendo, tenemos que nutrir nuestras mentes con el conocimiento de lo que es Dios en nuestra vida, leyendo libros espirituales y sobre todas las cosas tenemos la oportunidad leyendo las Sagradas Escrituras, pero eso sí, de una Biblia católica. Y en tercer lugar, tenemos que hacer muchos actos de caridad, porque cuando hacemos actos de caridad, esa fe que tenemos adentro como una semilla crece y se fecunda y fructifica. Hoy estamos celebrando cabalmente el Día de la Hispanidad en nuestra comunidad. Y como hablamos cabalmente hace unos días en la ocasión de la fiesta de Cristóbal Colón, del encuentro de estos 2 mundos, del mundo de las Américas con el mundo español católico en particular, pues hoy otra vez podemos recordar esas palabras que dijimos hace unos días, que tenemos que darle gracias a Dios por la herencia católica hispana que nosotros tenemos, como un legajo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. No podemos negar, como hemos dicho en tantas diferentes ocasiones, los atropellos, las dificultades, los pecados que cometieron al inicio de la inserción del mundo occidental en nuestro continente. Pero al mismo tiempo,
Hemos cosechado tantas cosas buenas de esa venida de los primeros pobladores españoles y de esos misioneros españoles, que fueron infatigables, incansables, tan abnegados y tan sacrificados a propagar la fe católica a lo largo de nuestro continente. Tenemos que darle gracias a Dios que nosotros somos católicos hispanos y que podemos compartir nuestra fe con esos valores hispanos católicos desde el sur de los Estados Unidos hasta Argentina y Chile, como un resultado directo de ese esfuerzo maravilloso de esos misioneros, que como dijimos hace unos días, fueron apoyados completamente por la corona española en cada sentido de la palabra, y eso casi nunca se menciona, pero yo sí lo menciono cada rato cuando tengo la oportunidad de hacerlo. Y también que esos misioneros fueron apoyados por los pobladores españoles que vinieron, aunque sí es cierto, no se puede nunca negar que varios de esos también fueron injustos con las poblaciones indígenas, y los mismos curas misioneros se opusieron a los atropellos de los pobladores, y algunos de ellos por lo menos, y defendieron los derechos de los pueblos indígenas. Tenemos que darnos cuenta que este gran trabajo, esta gran odisea, esta gran aventura histórica de la venida de la fe católica a nuestro continente, nosotros tenemos la obligación de continuar esa tradición, agrandar esa herencia con la manera que nosotros tratamos a nuestros hijos y a nuestros familiares. No podemos negar lo negativo, pero desde luego no podemos jamás negar lo positivo que fue más grande que lo negativo, porque si no fuera así, nosotros no estaríamos aquí cabalmente en este día. Nosotros somos el resultado directo de esa llegada de esos misioneros, como sigo repitiendo, apoyado completamente por la corona española. Somos el resultado directo de la llegada de esos pobladores, muchos buenos y algunos malos, y por eso estamos aquí mismo con esta fe ardiente, dándole gracias a Dios que somos nosotros realmente católicos hispanos. Y como siempre he dicho, tenemos que darle honor siempre a lo que Dios ha querido, que todo empezó en la isla de Española, o sea que hoy en día lo que es Haití, en particular lo que es la República Dominicana. Ahí empezó todo, desde el primer asentamiento católico español en 1493, lo que es el asentamiento llamado Isabela, como también la fundación de la ciudad de Santo Domingo en 1496, después la fundación de los pueblos de Santiago de los Caballeros por el Valle del Cibao, por la Concepción de la Vega, y otros pueblos también por todo lo que es hoy en día la República Dominicana, donde fueron las primeras iglesias católicas, la primera catedral, la primera imprenta, el primer hospital católico, la primera universidad católica en todo este continente. Todo empezó cabalmente ahí mismo, en la isla española, hoy en día lo que nosotros llamamos la República Dominicana. Y a partir de ahí, como dije hace unos días, se fueron despamarrándose los pobladores y los misioneros, llegando a Puerto Rico en 1509, a San Juan, lo que antes se llamaba Caparra, y a San Germán, y en 1510 se fueron después a Cuba. Cabalmente el primer asentamiento español en Cuba fue Baracoa, y de Baracoa se fueron a Santiago de Cuba, y de ahí se fueron al Puerto Príncipe, que hoy en día es Camagüey, y después los otros, eran 7 poblados españoles en Cuba, y desde Cuba en 1519 fueron a México. Desde Santo Domingo en 1509 o 1510 fueron a Panamá, y se fueron regándose por toda Centroamérica, y después fueron entrándose por el Suramérica. Por eso, amados hermanos, la historia de nuestras herencias, de nuestros antepasados espirituales, es algo fantástico, y tenemos de nutrir nuestra mente con conocimiento de esto. Hubo unos obispos verdaderamente santos. El primer obispo, por ejemplo, de México, Juan de Zumárraga, fue una persona sumamente santa. Él es que aceptó al fin y al cabo la historia de Juan Diego en 1531, y él mismo es franciscanos. Usted sabe que eran 2 frailes franciscanos que fueron los primeros apóstoles de México, como se llaman, que fueron propagando la fe católica en México. Pues cabalmente Juan de Zumárraga, convencido de la historia de la Virgen de Tepeyac, empezó a ayudar a Juan Diego a propagar esta tremenda historia, que fue cabalmente la razón por la cual tantos indígenas aztecas del Valle de Anahuac se convirtieron en la fe católica.
Justamente habían tantas personas que fueron bautizadas en esa ocasión. Dicen que en la historia de la Iglesia Católica nunca han habido tantos bautismos como resultado de un milagro como fue los bautismos en México en el Valle de Anahuac a partir de la aparición de la Virgen en 1531. Casi 7 o 8 millones. Y así vemos también otros grandes santos apóstoles que fueron totalmente abnegados y desprendidos en la obra de propagar la fe católica. Vemos como en la ciudad de los Reyes, lo que es Lima, Perú, el final del siglo XVII, principio del siglo XVII, final del siglo XVI, principio del siglo XVII, ahí vemos 3 grandes santos de Lima, San Martín de Porres y ese gran arzobispo español también, Santo Uribe de Mogrovejo, que 4 veces en mula fue andando por los Andes, propagando la fe católica, defendiendo los derechos de los indígenas atropellados por algunos pobladores españoles y cabalmente aprendiendo la lengua quechua y aymara. Las historias de nuestra propagación de la fe católica es algo maravilloso y debemos de conocerlo, y con esa convicción y con esa alegría de fe renovada en nosotros, debemos de impulsar esa fe católica en el corazón de nuestras familias, como sigo repitiendo. Pero nunca lo vamos a hacer si no estamos convencidos de que Jesús es nuestro Salvador y que la Iglesia Católica es la Iglesia de Jesús. Y por eso sigo importantísimo que hagamos esas 3 cosas necesarias para que nuestra fe sea una fe ardiente. Y eso es rezar mucho a nuestro Señor, acudir a la confesión, comulgar a menudamente. Segundo, leer continuamente de nuestra fe católica a partir de libros espirituales, como también las Sagradas Escrituras. Y en tercer lugar, ayudar mucho a los pobres, necesitados, la gente desamparada que están por todos lados en esta ciudad de Nueva York. Como dijimos hace unos días, 50% de nuestra ciudad está ya a un nivel de pobreza o totalmente empobrecida. Mucha gente, como ustedes saben muy bien, no tiene ni dinero para pagar la renta. Esta gente está aquí a la espera que nosotros, cuando tengamos la oportunidad y según nuestras posibilidades, estemos dispuestos de ayudarlos y de apoyarlos. Hoy en este día entonces, tratemos otra vez de consagrarnos como hispanos católicos a nuestra gran herencia y propagar nuestra fe con nuestras costumbres, con nuestros valores, con gran alegría y con gran confianza en el poder de Dios en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora tenemos a nuestro hermano que vendrá aquí a hablar con nosotros un rato. Buenos días, hermanos y hermanas. Mi nombre es Osvaldo Hernández y nací en la República Dominicana, de donde empezó toda la historia de la iglesia. Me siento muy orgulloso. Pero hoy en ese día estoy aquí para primeramente agradecerle por su generosidad en la colecta anual para el seminario de San José, el cual está situado en Yonkers. Y primeramente quería contarle un poco de mi historia vocacional y agradecerle al padre Richard por la oportunidad de dar la oportunidad que me dio de venir aquí a hablar con ustedes. Primeramente llego a Estados Unidos en el 2006 y con toda mi familia llegamos como inmigrantes, empezando desde cero. Pero desde la República Dominicana yo sentía un llamado, el cual no quería responder, el cual no quería aceptar, porque tenía mis planes. Pero cuando llego a Estados Unidos, creo que mi vocación se muere y creía que se iba a morir, pero pasa todo lo opuesto. Aquí me encuentro con una comunidad muy bonita, hispana, en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en el Bronx, y allí fui muy aceptado por la gente. Y creo que es muy importante cuando una persona llega nuevo a su iglesia, de que ustedes lo hagan parte de su familia. Y eso fue lo que pasó conmigo. Entonces llego a esta iglesia y allí empieza toda una nueva aventura. Empiezo a
encontrarme más con Dios, a ver a Dios y a ver la mano de Dios en cada uno de esos hermanos que me acogieron. Y en el 2009, después de algo muy curioso que me pasó, pues yo quería regresarme a la República Dominicana para estudiar en República Dominicana con la orden de los predicadores, los dominicos. De allí yo vengo, de una parroquia de dominicos, y entonces quería regresarme porque aquí no quería, tenía que aprender el inglés, tenía que empezar desde cero y no quería. Pero algo muy curioso pasó. Una persona de mi parroquia me invita a un círculo de oración, los carismáticos, y allí, en ese círculo de oración, ese día, fue un miércoles, yo no quería ir, pero mi madre me dice, ve que no sabe lo que Dios tenga preparado contigo. Entonces llego yo a este círculo, esa noche, pero antes de llegar al círculo yo me había reunido con mi párroco y me había dicho que rezara por mi vocación para que se hiciera la voluntad de Dios y para que yo tuviera el valor de regresar a la República Dominicana, lo cual era mi meta, mi sueño de regresar otra vez a mi país. Cuando llego a este círculo, estoy allí, saben cómo es el círculo de oración, me imagino, ¿no? Están todos en un círculo, están todos rezando, alabando a Dios. Y yo me sentía incómodo porque yo decía, esta no es mi manera de rezar. Era más tranquilo, el silencio. Tenemos nuestra manera de rezar. Pero yo me sentía muy incómodo y decía, Señor, yo me quiero ir de este lugar. Cómodo, no quiero estar aquí. Pero me quedé porque se iba a ver feo que yo me fuera. Resulta que en ese lugar, en esa noche, yo pude ver la mano de Dios porque yo estaba ciego en querer hacer mi propia voluntad. Resulta que en esa noche el predicador era un joven, el cual nunca volví a ver, y este joven está poniendo sus manos sobre los demás y diciendo que se han sanado de cáncer, que se han sanado de SIDA, de los riñones, toda la curación pasó esa noche. Yo decía, ay, pero qué mentiroso, yo de incrédulo, no creía lo que el Señor estaba haciendo. Entonces este hombre se acerca a mí, me pone sus manos y me dice, no tengas miedo de responderle a Dios por la vocación que Él te ha dado. No tengas miedo de ser sacerdote. Entonces en ese momento yo digo, ay Dios, toda mi cabeza me puse a llorar de felicidad. Yo llegué allí como un incrédulo y allí yo pude ver la mano de Dios. Y luego este señor me dice, y Dios no quiere que te regreses a la República Dominicana, sino que tu misión sea aquí, en Estados Unidos. Y fueron unos momentos muy bonitos de mi vida porque ¿quién soy yo para que Dios me conteste tan pronto a mi oración, de mi vocación, de que yo estaba confundido y de que yo quería regresarme a mi país? Pues no, pues Dios nos manda a cada uno de nosotros a ser misionero, y estamos en una tierra misionera, y estamos en una tierra donde se necesitan sacerdotes hispanos y también donde necesitamos aprender de la cultura donde vivimos. Pues yo le voy a pedir que recen mucho por mí, por mi vocación, que recen mucho por las vocaciones a sacerdocio, para que más hombres y mujeres puedan tomar esa decisión de seguir al Señor, de darle un sí. Recen mucho también por el seminario, por todos los seminaristas, para que el Señor siempre se acuerde de nosotros y nos dé ese celo, ese amor, y para que siempre en nuestros corazones arda ese fuego del Espíritu Santo de querer servirle a Él, de querer amarle, pero sobre todo de ser fieles al Señor, porque cuando somos fieles, la fidelidad es el único camino a la santidad, a la alegría, al regocijo. Y cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestros corazones, nada ni nadie puede quitarnos esa identidad de ser católicos, de ser una familia, de creer en un Dios que nunca se ha olvidado de su pueblo. Y como decía el Padre en esa fascinante homilía, nosotros estamos aquí hoy en el sur, en América del Norte, venimos del sur, pero tenemos que ser a diferencia de ser un pueblo unido, no importa
qué país, qué bandera, sino que nos identifica sea nuestra fe cristiana, que es lo que nos une, que seamos uno como nuestro Señor es uno con su Padre. Entonces, muchísimas gracias y por favor, recen mucho por mí, por mi vocación, que yo rezaré mucho por esta comunidad para que el Señor la siga bendiciendo y para que siga creciendo. Y inviten a sus hermanos a que vengan a compartir con ustedes aquí en la Eucaristía, y que en unos momentos el Padre va a consagrar la hostia, que nosotros podemos darle gracias a Él, al Señor, a Cristo, por todo el amor que ha derramado en nuestras vidas. Que Dios le bendiga.